Nos vamos al norte, así como escuchás. Después de vivir más de 3 meses en Yu-Gi-Oh!, un pueblo en el medio de la nada de menos de 200 habitantes, decidí, ahora que se viene el frío, ya estamos casi en junio, mudarme al norte de Australia. Quería hacer también un road trip por todo lo que es la costa. Acá vas a estar viendo lo que va a ser este viaje. Lo voy a arrancar en Harden porque acá está el auto. Y bueno, la idea es ir por toda la costa. La idea es que el viaje dure aproximadamente una semana, con posibilidad de que, bueno, si algún lugar me gusta mucho, quedarme un día más, no hay ningún problema con eso. Y ya llegar al norte, mi idea es ir a Townsville, que está bien al norte, como ya viste en el mapa. Y ahí buscar trabajo. La idea es volver a lo que es construcción. Estos últimos 8 meses o 9 meses estuve laburando en Hospitality y ya estoy un poquito saturado, así que voy a tratar de conseguir algo en construcción, volver a las bases, lo que fue mi primer trabajo en Australia. Así que la idea es ir mostrándote todo lo que va a ser este viaje y bueno, ya arrancamos. Bueno, y después de 3 horas de ruta llegamos a nuestro primer destino turístico, que es ni más ni menos que una pista profesional de automovilismo, que tiene la particularidad de que cuando no hay eventos, obviamente, se puede transitar libremente. Es decir, uno puede llegar con su auto, como acabo de hacer yo, entras al circuito y lo puedes manejar. Es una cosa de locos. Obviamente tiene restricciones, es máxima 60 km por hora, hay policías por distintas partes del circuito, así que bueno, acompáñenme, nos subimos al auto y vamos a dar una vueltita por este circuito tan pero tan lindo. Pero me siento con la pinto, qué bueno que estuvo esa vueltita. Bueno, no aclaré un montón de cosas, así que va a la segunda parte. El circuito se llama Mount Panorama, es un circuito tradicional en lo que es el automovilismo histórico de Australia. Acá no corre la Fórmula 1, pero sí corren los superautos. Mirá lo que encontré al lado de la pista, una estatua espectacular. Andás a ver quién será este muchacho, pero al parecer alguien muy exitoso. Y además encontramos por aquí el Museo Nacional de Automovilismo. A ver... Ahora sí, terminando el primer día. Bueno, la verdad que fue un día muy intenso, desde lo que fue la ruta, el circuito. Y después, bueno, llegué al hotel donde supuestamente me iba a quedar y cambiaron los precios. Yo iba a pagar, creo que eran 35 la noche, pasó a estar 120. Y dije, no lo voy a pagar. Así que empecé a investigar todo sobre la marcha. Ya eran las 5 de la tarde, dije, ¿dónde voy a dormir hoy? Y bueno, encontré un hostel que quedaba a 2 horas de donde estaba, así que me vine matando para acá. Llegué sobre la hora, llegué más o menos 7:30 y a las 8 cerraba lo que es la recepción para hacer el check-in. Pero bueno, llegué, todo bien.
Pero bueno, como es la vida del backpacker, que tal vez es lo que no te muestran tanto en las redes, eh, pasa de que, claro, yo tengo un par de conocidos que ya están en el norte de Australia, que es a donde estoy yendo, y me contaron que la situación laboral y de alojamiento es bastante preocupante porque ya está todo bastante lleno, está colapsado. Así que esto como que me deja en una situación hoy en día de no saber qué hacer. Ya estuve viendo otras alternativas. Pero bueno, nada, mi idea era ir a Townsville. Ahora lo estoy dudando. No sé si ir a un pueblo tal vez un poco más chico donde haya un poquito más de oportunidades laborales. Pero bueno, estás viviendo en un pueblo más chico. Así que bueno, te quería mostrar esto también. Hoy me voy a dormir sin saber dónde voy a estar mañana, dónde voy a trabajar. Es así, esta es la vida del backpacker que yo elijo hacer, porque también hay backpackers que se vienen acá, se instalan en un lugar, están en el mismo trabajo durante 3 años y está perfecto. Yo elijo mover un poquito y esto es lo que tiene, ¿no? De que conoces un montón de lugares, un montón de personas, disfrutas un montón de momentos súper diferentes, pero también tiene la parte negativa de que es esto, de que no sé dónde vas a dormir el día siguiente, pero bueno, como vos sabés, acá en este canal te quiero mostrar todo, la parte buena, la parte mala, así que bueno, nos vemos mañana y esperemos que sea un día muy pero muy bueno. Día 3, perdón, ayer no grabé mucho, manejé alrededor de 7 horas, estaba de mal humor por todo esto de no sé dónde voy a estar, pero bueno, acá con el mar de fondo, cambiamos un poquito la energía, ya arrancando mejor el día 3 en cuanto a ánimo. La verdad que no sé si voy a llegar hasta Townsville, tal vez voy a ir para conocer y después voy a bajar porque ya tengo muchas fuentes que me dijeron que está complicado el tema, como tengo el pelo, está el tema de conseguir alojamiento y trabajo allá, así que bueno, ahora estoy en Port Macquarie, así que vamos a ver un poquito este lugar hermoso y ya seguimos ruta hacia Byron Bay, que es el próximo destino. Bueno, ahora sí, hay un poquito de viento, así que espero que no se escuche mal. Estamos en uno de los faros más antiguos de la historia australiana, fue construido en 1879 y se sigue utilizando hasta el día de hoy. Yo antes dije mar, pero no es mar. Acá tenemos de fondo el Océano Pacífico y tenemos unas vistas espectaculares. Así que si estás por la zona, vení acá que vas a ver unas vistas realmente inolvidables. Otra de las paradas que tenía en la lista era este hospital de koalas. Sí, así como escuchás, vos podés llamar a ese número que lo ves ahí atrás y mandás como la alerta de que hay un koala herido en alguna zona y ellos lo van a buscar, lo atienden y demás. Desgraciadamente este hospital lo están remodelando y va a volver a abrir recién en 2026. Así que bueno, nos quedamos con ganas, seguramente el año que viene vuelva, así hacemos un videito sobre este lugar tan pero tan especial. Así que bueno, ahora sí, ya vamos para Byron Bay. ¿Sabes que no había visto este cartel? Dice que acá hay un otro lugar donde puedes ir mientras están remodelando este hospital. Así que bueno, son más o menos 20 minutos en auto, así que vamos para allá. Bueno, llegamos a Goolaba, el lugar de los koalas. Bueno, definitivamente llegamos al lugar indicado para ver koalas. Acá tenemos los precios, por si estás interesado. Adultos 12,50 son dólares australianos, que al día de hoy está 0,6 al dólar americano. Y así es como quedo la noche cada día después de cada jornada. ¡Ah, me muero! ¡Mira este koala inmenso! ¿Alguna vez pensaste en adoptar un koala? Bueno, acá lo puedes hacer. Nah, bueno, yo vine a pasar un buen momento y me dicen acá hay serpientes. ¡No, otra vez no! Imagínate el miedo que tengo, que pensé que esto era una serpiente y pegué un salto. Nah. Igual digo que impone, ¿eh? Es de juguete, pero a vos me tirás esto en la noche y ¿sabes qué? Me agarro un paro cardíaco. No puedo creer. De la que está ahí. Y lo vimos despierto. Qué lindo que es. Ah.
Bueno, ya se fue a dormir. Estamos acá en el Macas con un doble cuarto de libra. Paramos a almorzar después de lo que fue la travesía con los koalas. Acordate de suscribirte si no lo estás, darle me gusta. Hay mucha gente que ve los videos y no está suscrita. Dale, es un botoncito, no te cuesta nada. Así que bueno, se está haciendo un poquito larga esta primera parte, así que te dejo con imágenes de lo que va a ser la parte 2.